Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Estamos otro jueves en la Facultad de Filología. Tenemos actos todos los jueves a las 7 de la tarde en este aula, salvo la semana que viene, que es la única del año, que no vamos a tener acto el jueves. El martes habrá un recital de una de las grandes poetas actuales, de María Alcantarilla, un acto que se canceló hace unas semanas, va a ser el martes que viene en este aula a las 7, pero como digo, todos los jueves en este aula a las 7 y martes alternos tenemos actos de cultura abiertos a toda la ciudad. La información se puede buscar en las redes de la facultad o también en la página web de Filología. Estáis siempre invitados e invitadas a venir. Hoy tenemos un acto que era casi de obligado cumplimiento. Cuando el 13 de abril pasado falleció Vargas Llosa, automáticamente me vino a la mente que una facultad como la nuestra habría que hacerle un homenaje a su legado, ¿no? Enseguida pensé, bueno, en el profesor José Manuel Camacho, ya se lo comenté, en fin, porque él es colaborador habitual del aula de cultura. Y luego también, creo que en los pocos días me encontré también por la calle con el escritor sevillano Paco Gallardo y también se lo comenté y también aceptó, con lo cual parece que el proyecto iba tomando un poco de cuerpo. Luego enseguida, bueno, el profesor Camacho me recomendó a una colega de la Facultad de Educación, a la que no tenía el placer de conocer, a la profesora Elena Guichot, que creo que hizo una tesis doctoral sobre el teatro de Vargas Llosa, con lo cual va a abordar quizá un tema que es menos conocido generalmente, que todo el mundo, creo que yo me incluyo, hemos leído más sobre todo la narrativa, ¿no? La narrativa y también la ensayística de Vargas Llosa. Y luego también, por último, pero no menos importante, otro hispanoamericanista de la casa, el profesor Pablo Sánchez, al cual también agradezco, que ya ha colaborado varias veces en actos de la facultad. El año pasado creo que estuvimos en una mesa redonda hace casi un año sobre Kafka, ¿no? Y la influencia en su caso habló de las letras hispanoamericanas. Como digo, un poquito celebrar la memoria, el legado inmenso que dejó Vargas Llosa, ese escritor peruano. Así que yo ya termino, tengo poco que aportar. De nuevo reitero el agradecimiento a ustedes por estar aquí y también a los profesores Sánchez, a Camacho y Guichot y, como no, al escritor y médico sevillano Francisco Gallardo. Así que le cedo la palabra, que va a actuar de moderador, al profesor de literatura hispanoamericana, José Manuel Camacho. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. No saben cuánta alegría da ver el aula llena, porque si tiene algún sentido organizar estos actos donde hay un cambio en las dinámicas habituales y uno, en vez de estar en su casa investigando, escribiendo, leyendo, viendo una película, está aquí, ¿no? Es porque de alguna manera hay una necesidad de transmitir el conocimiento y de que haya una respuesta por parte del público. Así que encantado de que estéis aquí. Además veo una nutrida representación de profesores, Clara María, Ana David, Juan Frau, Sonia Sebo, está por aquí nuestro querido poeta Ángel Leiva y, bueno, muchísima gente, Carlos Peinado también, en fin, que a todos ellos de un agradecimiento muy especial, a los alumnos del máster, a los alumnos del grado y a los amigos que han venido a vernos, ¿no? Bueno, yo había preparado una especie de pequeña presentación de los ponentes, de los que me acompañan, de la gente que me acompaña, pero antes de proceder a la presentación, yo quería hacer una mínima reflexión que suelo hacer en clase, ¿no? Y que de alguna manera pueden marcar un poco la importancia de un encuentro, de una mesa redonda de estas características, ¿no? Yo era un bachiller cuando llegó la noticia de que había muerto Cortázar, ¿no? Y ya estaba en la universidad cuando llegó la noticia de que ha muerto Borges, ¿no? Se había muerto Borges. Y se había muerto Rulfo, ¿no? Y luego murió Onetti, y murió Bioy Casares, ¿no? Y murió Roa Bastos, y murió Benedetti, ¿no? Y además a eso habría que añadirle, pues, la muerte de poetas extraordinarios a los que hemos conocido, por lo menos hemos sido coetáneos de ellos. Estoy pensando en Octavio Paz, estoy pensando en Juan Gelman y en todos los nombres que se me olvidan, ¿no? Con lo cual, la reflexión que yo siempre hago en clase y que es un poco el punto de partida de todo este encuentro es que somos testigos privilegiados, ¿no?, de una época totalmente dorada, no solo en la narrativa, que es en lo que nos vamos a centrar en la sesión de hoy, sino una época dorada de la literatura hispanoamericana, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar del siglo de oro español, incluso como un émulo se habla de la edad de plata de la literatura española, y es aquí que desde los años 40 hasta el momento presente hay una rúbrica, hay
una excelencia, hay un brillo en la literatura que ha marcado un punto de inflexión. La literatura no va a ser igual después que hayan aparecido en el firmamento literario precisamente estos escritores, ¿no? Y yo creo que de todos ellos hay uno que brilla con una luz muy, muy especial, que para mí es como el segundo gran narrador de la época, después de García Márquez, tengo que decirlo, pero que desde el punto de vista técnico fue un virtuoso y dejó un legado enorme para los coetáneos y sobre todo para las generaciones siguientes, ¿no? Un poco lo que vamos a intentar es plantear pues, qué papel ha tenido Vargas Llosa en la renovación de la literatura hispanoamericana. Vamos a intentar cotejar cómo ha sido la relación con la literatura española, ¿no? Esa literatura que viene de la dictadura o que está en la dictadura, que está anclada en el realismo social. Vamos a ver cuál es su legado en cuanto a los escritores que luego han seguido de alguna manera utilizando o reciclando materiales que vienen de Vargas Llosa. En fin, vamos a intentar verlo desde todos los ángulos, pero como yo solamente soy el moderador, yo no voy a hablar nada más, voy a presentar a quienes me acompañan. Aquí en el ala extrema, no derecha, está Elena Guichón Muñoz, que es doctora en Filología Hispánica y profesora titular del área de Didáctica de la Lengua y de la Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación. Sus líneas de investigación más recientes se enfocan en el análisis de la comunicación, la lengua y la cultura como instrumento de mediación socioeducativa. Ha publicado 2 monografías sobre la obra dramática de Vargas Llosa, una en el CSIC y la otra en la editorial Síntesis, y digamos que sus artículos pues, están en las revistas de mayor impacto, indexadas muy arriba, ¿no? Y además tiene una vertiente artística porque ha intervenido como dramaturga, como actriz en una obra titulada Cáscara de Nuez o dirigiendo Mujer Esqueleto en el 2018. Además acaba de publicar un poemario, que a mí se me ha olvidado encima de la mesa, lo tenía allí, para enseñarlo y que está pendiente de presentación en este aula, Nacho, que es Confesiones de la Matriz, sobre su experiencia como madre, que ha publicado Ediciones Valparaíso. Aquí a mi lado tenemos a Francisco Gallardo Rodríguez, al que seguramente muchos conoceréis, porque bueno, es uno de los médicos, escritores más prestigiosos de la ciudad, licenciado en Medicina y en Cirugía. Estudió Medicina entre el año 75 y el 81, pero con la especialidad de Traumatología del Deporte. Yo tengo que decir que fue compañero mío en la Facultad de Filología, en una época en la que en las clases había siempre personas un poco mayores que venían de magisterio o que habían hecho el curso puente, ¿no? para hacer una segunda carrera, aquella que no le iba a dar de comer, pero que de alguna manera completaba sus aspiraciones artísticas, y así nos hicimos grandes amigos durante casi 2 años. Luego desapareció porque entró en una carrera deportiva con el Caja San Fernando, quiero recordar, y llegó a ser el médico de la selección de baloncesto, con Díaz Miguel. Así que estamos ante un verdadero figurón de la medicina y de la literatura, ¿no? En su faceta de escritor tiene multitud de artículos sobre justamente literatura y medicina, ¿no? Y sobre medicina y humanismo, estoy viendo yo aquí el perfil, y además de una serie de novelas que hemos leído, que hemos gozado, sus amigos, como es, por ejemplo, El rock de la calle Feria, que cuenta con una edición reciente, publicada, que ganó fue finalista, del premio Tigre Juan de novela en el año 2008. Es autor de la novela La última noche, ganadora del premio Ateneo de Sevilla de novela histórica en el 2012. Autor de la novela Áspera seda de la muerte, ganadora del premio de novela Ciudad de Badajoz en el 2017. Y, bueno, pues, como digo, tiene una labor intelectual y creativa extraordinaria,
y además es nuestro médico de cabecera, que eso es tan importante como lo otro, porque a ciertas edades no hay un hueso que no duela. Así que muchas gracias, Paco, por los servicios. Y aquí a mi izquierda tengo a Pablo Sánchez, el profesor Pablo Sánchez, que seguro conocéis, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Es profesor titular, espero que por poco tiempo, de la Universidad de Sevilla. Ha sido becario predoctoral de la Generalitat Catalana, investigador postdoctoral de la Agencia Española de Cooperación Internacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México e investigador Ramón y Cajal, que es el momento en el que él llega a este departamento del Ministerio de Educación y Ciencia. Ha sido también profesor visitante en diversas universidades de Europa y América Latina y ha publicado numerosos artículos sobre el boom latinoamericano, digamos que esa es casi su especialidad, y sobre figuras como Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Carlos Barral o Pablo Neruda. Es autor de las monografías La emancipación engañosa, una crónica transatlántica del boom, del 2009, El método y la sospecha, estudios sobre la obra de Ernesto Sábato, del 2010, Liturgia utópica, la revolución cubana en la literatura española, de 2012, y Literaturas en cruce, estudios sobre contactos literarios entre España y América Latina, del 2018. Además, una cosa que era muy interesante de esta mesa redonda es que, además de tener aquí a gente que practica la crítica y el ensayismo con mucho entusiasmo y con mucho brillo, pues tenemos a dos creadores de narrativa, ¿no? En la parte creativa, como novelista, ha publicado Caja Negra en el 2005, El alquiler del mundo en el 2010, que fue premio Francisco Casabella, y ha sido traducida al francés. En el 2017 publicó La vida póstuma. En el 2021, Yo no he muerto en México, y hay que decir que sus novelas pues, han sido reseñadas en medios tan importantes como Babelia, El Cultural, Zenda o El Diario Público. O sea, que tenemos una mesa redonda absolutamente excelente. Y yo, para dar paso ya a los intervinientes, pues quería agradecer, que no lo he hecho, hay poca vergüenza la mía, quería agradecer al profesor Nacho Guijarro y también a Rocío Rojas Marco, ¿no? las encargadas del aula de cultura del decanato, pues este festín cultural, humanístico, literario, con que nos brindan todos los martes, todos los jueves, ¿no? con una intensidad que es casi difícil de seguir, ¿no? Pero le agradecemos que la universidad no solamente sea un dispensario de clases, sino que tenga este dinamismo y esta fuerza viva, ¿no? de ver a tantos autores y a tantos escritores en directo. Bueno, pues dicho lo cual, yo casi que me voy a callar ya y voy a dar paso a mis compañeros. Yo tenía una pregunta inicial muy facilita, pero que quiero que reflexionemos todos sobre ella, ¿no? ¿Cómo llegasteis a Vargas Llosa? ¿Cuáles fueron vuestras primeras lecturas? ¿Cuál fue el hallazgo? ¿Cuál fue el descubrimiento? ¿La primera novela leída? ¿La obra favorita? Yo me he traído aquí algunas cositas para enseñar luego. Elena, tú misma, ¿no? Venga. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias a tanto a Nacho Guijarro como a José Manuel Camacho por haberme invitado. Yo estoy un poco nerviosa porque vuelvo a mi casa, a Origen. Ahora estoy mucho más tiempo en la Facultad de Ciencias de la Educación, pero me pasé muchísimos años aquí en la Facultad de Filología, en el rectorado, y para mí es un placer y un honor estar aquí. Y digo que estoy nerviosa porque es mi tema de tesis, pero casi que lo abandoné como quien abandona a un marido, a un exmarido, ¿no? Mejor dicho. Porque realmente habrá mucha gente aquí que esté en proceso de tesis, pues ya sabéis que cuando se mete 4 años y se dedica exclusivamente a eso, pues acaba un poquito, vamos a decirlo sutilmente, harta, ¿no? Y sobre todo cuando es solo de un autor, ¿no? Porque yo me leí todo lo que había sobre Mario Vargas Llosa, lo conocí, o sea, tuve todo tipo de encuentros con todas las personas que conocían a Vargas Llosa, me empapé de todo y la verdad que lo tenía como un poquito apartado, dentro de que cada vez que puedo pues vuelvo a él, porque también eso es muy importante en mi carrera académica, ¿no? Y personal. Entonces, ¿cómo lo conocí? Bueno, realmente yo me había leído gracias a las clases de literatura hispanoamericana y a los profesores maravillosos que tiene este departamento, entre los que se encuentra Pablo, que también fue mi profesor durante el máster sobre todo.
porque yo hice el doctorado de Historia, Literatura y Poder, que se llamaba en aquel entonces, y yo me había leído Conversación en la Catedral, La ciudad y los perros, me encantaba, y además casualmente mi abuelo tenía toda la biblioteca de Mario Vargas Llosa. Digo casualmente porque él murió cuando yo era pequeña y fue como un encuentro que yo... bueno, que apareció después, ¿no? Cuando empecé a estudiar filología. Y bueno, cuando fui a buscar a mi director de tesis, que no creo que os sorprenda, pero era José Manuel Camacho, pues él, estuvimos hablando de la narrativa y yo le dije, yo realmente quiero hacer un tema de teatro, porque me interesaba mucho la dramaturgia latinoamericana, pero me gusta mucho la novela. Entonces, realmente estoy ahí como entre dos aguas. Y él pues me dijo, hay un vacío teórico inmenso que es el teatro de Vargas Llosa, ¿no? Que es que realmente no lo había estudiado nadie y fue así. O sea, cuando me puse a buscar bibliografía, pues había unos cuantos artículos, había un librito muy pequeño que se encontraba en una editorial italiana y que era súper difícil de conseguir. Pero realmente había poco más. Entonces empecé a leer la obra de teatro de Vargas Llosa, que me pareció muy sorprendente respecto a su narrativa, y si queréis después lo podemos seguir desarrollando, pero bueno, básicamente yo lo adoraba como novelista y después tuve un encuentro con él como dramaturgo que fue para mí fascinante por lo distinto que era como autor realmente. Y así empezó nuestra historia de amor, digamos. Buenas tardes y, por supuesto, agradecer a Nacho y a José Manuel. Efectivamente, fuimos compañeros. Tú me suministrabas los apuntes, ¿eh? Entonces, con una generosidad enorme. Y llegué hasta que ya no pudo ser, pero estaba encantado aquí en esta Facultad de Filología. Bueno, mi encuentro, yo estoy aquí en calidad de lector, como aquí en calidad de profesor, obviamente, y expertos son ellos. Yo me encontré con Mario Vargas Llosa muy jovencito, con Conversación en la Catedral. Creo que salió la novela en el 71 y el 74, 75 leí esa novela, me quedé fascinado, aunque yo todavía no sabía quién era Faulkner o no había leído a Faulkner, no alcanzaba a ver las influencias que tenía, pero me dio una visión nueva de narrativa, ¿no? Yo creo que con Juan Marsé, si me dicen que caí, yo me encontré con dos novelas que dije, ¿esto qué es? Esta era otra forma de narrar, estábamos acostumbrados a Cela, a Delibes, a una buena literatura, pero esa visión... Entonces, para mí fue un libro iniciático, pero el libro para mí más importante fue La mentira de la verdad. Ese libro, que recuerdo perfectamente que lo compré en la librería Fuente Taja de Madrid en el año 90, 91, y recuerdo que empecé a leerlo en el Café Comercial, y es muy curioso porque uno recuerda mejor un libro si recuerda las circunstancias en las que lo leyó. Es decir, eso está estudiado por los neurofisiólogos. Es decir, si alguien, por ejemplo, lee o estudia en un aula y luego hace un examen, lo hace mejor, recuerda mejor. Son los fenómenos del cerebro que a mí me interesan muchísimo. Me parece una literatura fascinante, ¿no? Y entonces ahí aprendí con ese libro El arte de la ficción, que era otro libro determinante, que fue de John Gardner, que fue uno de los primeros profesores de talleres literarios en Estados Unidos, y que ahí me enseñó la diferencia que había entre mostrar y demostrar, básica para entender lo que es una novela y lo que es una buena novela. El oficio de escribir, y se lo debo, o sea, no que fuera escritor por eso, sino entender que era la escritura, se lo debo a Vargas Llosa y a John Gardner. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo también pues me sumo aquí a los agradecimientos, Nacho, que me hace trabajar mucho, pero que es gozoso, es gozoso. Yo he venido aquí a hablar de la Preisler, pero bueno, es lo que interesa a la gente, ¿no? No, eso lo dejamos para el final, ¿no? Este más morboso al final, ¿no? Bueno, yo no tengo una historia de amor, empecé con una historia de odio. Yo llegué a Vargas Llosa con gran antipatía previa.
porque recuerdo haberlo visto en el congreso del que se celebró en Barcelona en el año 92, el supercongreso del quinto centenario, que vinieron Octavio Paz y Bioy Casares, y yo era estudiante entonces, no había leído todavía Vargas Llosa, estaba empezando, y acudí a escuchar su conferencia, que fue una apología neoliberal y una defensa de la unidad hispánica y todas esas cosas. Yo entonces estaba, digamos, en unas determinadas directrices ideológicas no precisamente cercanas a las de Vargas Llosa, y yo iba ahí con odio, y digo, odio a Vargas Llosa, ¿no? Qué mal me cae, representa todo lo que detesto, ¿no? Y bueno, después empecé a leer y claro, entré en una terrible contradicción, resulta que el tío es muy bueno. Es que es muy bueno. Y claro, ahí me encontré en una contradicción ético-político-estética que todavía no he podido resolver del todo, ¿no? Entonces, por un lado amo a Vargas Llosa y por otro lado lo odio, y eso ha sido un poco mi experiencia en todos estos años. Pero sí, el descubrimiento para mí fue sobre todo Conversación en la Catedral. Eso fue una especie de experiencia monumental y que pocas veces, un asombro que en mi caso solo se puede comparar con otras 4 o 5 lecturas de lengua española de todas las que recuerdo del siglo XX. Entonces es rendirse, es decir, me cae muy mal, pero es igual, es que es demasiado bueno, si se le perdona. Y eso, pues esa fue, digamos, mi experiencia iniciática con Vargas Llosa. Qué bueno. Bueno, ahí pueden ver el ejemplar, mi ejemplar, de La ciudad y los perros. Yo tengo la primera edición, me la iba a traer, pero digo, ay, si la pierdo, y si me llueve, y si me asalta. No, porque me pasó no hace mucho, estaba por aquí Pablo Montoya, el escritor colombiano, y estábamos en el 2024, y yo había comprado la primera edición de La vorágine de José Eustacio Rivera, ¿no? Por un precio desorbitado en un kiosco callejero, por €1, ¿no? Esa primera edición. Y entonces me la saqué al restaurante para enseñársela y tal y cual. Y bueno, volví con el libro supuestamente, y en algún momento pues voy a enseñarlo y el libro no está. El libro apareció un año después simplemente porque la persona que me ayuda con las cosas de la casa había cogido el libro y ella no entiende que las cosas, si tú las están aquí, pues deben de quedarse aquí, sino que ella lo había puesto en el último rincón de la biblioteca. Y entonces pues, le he cogido miedo a sacar los libros que yo antes iba paseándolo de un lado a otro. Esta es la edición que seguro que vosotros reconocéis porque la habéis visto en montones de sitios, librerías de antiguos, y esta novela yo la leí en el momento de salir, ¿no? En el 83, ¿no? Yo soy lector de Vargas Llosa desde el 83, yo era bachiller y por lo tanto lo leí después de García Márquez. Yo hice la recomposición de mis lecturas, yo leí a García Márquez 100 años de soledad en el 79, ¿no? Y a Vargas Llosa en el 83. Bueno, una anotación para ir abriendo posibles temas. Hay una cuestión que yo creo que es fundamental, que es el considerar a Vargas Llosa un escritor total, ¿no? Total y totalizador, ¿no? Y entonces me he metido en las diferentes páginas, desde la Wikipedia al Cervantes virtual, y es impresionante lo mal hecha que están las páginas, ¿no?, de estos grandes autores. También le pasa con García Márquez, ¿no? Pero una cosa realmente alarmante, porque incluso cuando uno hace el copia-pega de las obras, aparece fecha de actualización 2022, pero no aparece nada desde el 2012 en alguno de sus campos, ¿no? Por ejemplo, no aparece ni Tiempos recios, la novela de 2019, y no aparece la última, Le dedico mi silencio, que es de 2023. Y por la parte del ensayo, simplemente por citarle algunos casos, La llamada de la tribu, del año 2018, Medio siglo con Borges, del año 2020, La mirada quieta, de Pérez Galdós, del 2022, y Un bárbaro en París, texto sobre la cultura francesa, del 2023. Ni en la Wikipedia, ni en el Cervantes virtual, ni en páginas específicas de literatura peruana venían estos libros, con lo cual quiere decir que él, que había pasado toda la vida preparándose para la posteridad, pues resulta que la posteridad empieza a fallarle de una manera sorprendente. Hay un momento, en los años 70, él ha publicado en el año 63, publica La ciudad de los perros, porque ha ganado el Biblioteca Breve en el año 62. En el 66 publica esta novela extraordinaria del mundo prostibulario y de la explotación cauchera, que es La casa verde.
Y en el año 69, es una periodicidad absoluta, ¿no? Perfecta, cada 3 años, en el 69 publica una obra colosal, única, irrepetible, que es Conversación en la Catedral, que tiene como trasfondo la dictadura del general Odría, ¿no? Y todo ese empeño es la búsqueda de la novela total, ¿no? La obra total. Y hay un crítico francés, creo que fue Claude Buffon, que le dice a Vargas Llosa, bueno, no se puede pretender una obra total si faltan elementos fundamentales de la vida, pues como puede ser el erotismo, que más o menos estaba insinuado en la literatura anterior, y no puede faltar el humor, ¿no? El humor es un elemento constitutivo del ser humano, y además no se entendía muy bien que no estuviera en su obra cuando Vargas Llosa era un escritor con un sentido del humor maravilloso. Escucharlo hablar era algo sorprendente por las risas que arrancaba en el auditorio, ¿no? Y es el momento en el que introduce el humor como una veta creativa, casi como un elemento articulador de la ficción, y entonces publica en el año 73, publica Pantaleón y las visitadoras, vuelve al tema prostibulario en medio de la selva con este personaje irrepetible que es Pantaleón Pantoja, y en el año 77 publica una de las grandes novelas de la literatura mundial que más canas pueden quitar a sus lectores, que es La tía Julia y el escribidor, ¿no? Y entonces, bueno, yo sobre esta idea del escritor total, claro, un escritor total no solo porque alcanza la novela total, sino porque se mueven todos los géneros, ¿no? Entonces yo quiero que reflexionemos sobre eso, porque hay un Vargas Llosa novelista y cuentista también, hay un Vargas Llosa dramaturgo, que quiero que Elena nos dé algunas claves, y hay un Vargas Llosa ensayista, y hay un Vargas Llosa periodista, ¿no? Es decir, que de alguna manera no hay palo que se le haya escapado al escritor. Elena, quiero preguntarte por el Vargas Llosa dramaturgo, porque es como él empieza a escribir, ¿no? Con La huida del Inca. ¿Y qué impacto, no sé si se puede colegir eso, qué impacto tiene esas relaciones horribles, pésimas, con el padre? No sé si todo eso es un trasunto, por lo menos del primer teatro de Vargas Llosa. Pues bueno, como bien estabas diciendo, en realidad Vargas Llosa, él reconoce que lo que él quería ser en primer lugar era dramaturgo. Lo que pasa que en Perú la tradición que había en ese momento dramática era bastante escasa, y de hecho pues hay muchos escritores dramaturgos posteriores que sienten que hay como una orfandad en ese sentido, ¿no? Bueno, hay dramaturgos maravillosos como Sebastián Salazar Bondy, pero digamos que en esa época él no vio que había como una especie de camino, ¿no? Abierto para esto. Pero él hizo La huida del Inca, que no está publicada, por supuesto, porque es una obra inicial que fue una especie de juego, y de hecho actuaba como dramaturgo. Y él siempre lo menciona por esta razón, ¿no? Y todas las veces que yo lo he visto hablar, está muy entusiasmado con su obra dramática y siempre pregunta un poco qué le parece a la gente, le encanta que las pongan en escena. Sin embargo, sí es cierto que la obra dramática de Vargas Llosa tiene una cuestión que es muy paradójica. Vargas Llosa, como novelista, para mí y para muchos críticos, es un autor capaz de tener una oralidad fingida majestuosa, ¿no? O sea, sus obras, de hecho, muchas se han pasado a cine, incluso a teatro. Por ejemplo, Los cachorros, La ciudad y los perros se han escenificado. La acción es tremenda, o sea, se puede realmente seguir una de las características más importantes de la dramaturgia, del género dramático, y sin embargo en su obra dramática tenemos justo lo contrario, y es una especie de paralización total donde se juega mucho a la fantasía, se juega mucho a la imaginación. Entonces sus obras de teatro son difícilmente puestas en escena, ¿no? Para cualquier dramaturgo o dramaturga que ha querido poner en escena las obras de Vargas Llosa, se ha visto en un problema, porque lo que él está tratando en esas obras de teatro es el sentido de la fabulación.
Entonces, como me estabas diciendo antes, su primera obra de teatro que publica es La señorita de Tacna, que la publica en 1981, y en esta obra la protagonista es Mamae, que es una tía abuela suya, muy mayor, centenaria, que tiene un poquito de demencia. De hecho, la obra comienza con un escape de pipí. Y entonces esta mujer, que está allí en su casa, y el protagonista es Belisario, que es un autor que está intentando escribir algo serio. Y entonces cada vez que trata de escribir algo serio, pues aparece el recuerdo de la Mamae, y él va fabulando sobre las distintas épocas de Mamae en la historia, ¿no? Y va metiendo muchísimas cuestiones históricas, pero tiene mucho de melodrama, porque está también muy en consonancia con esta fase en la que Vargas Llosa empieza a meter los subgéneros, empieza a meter el humor, la parodia, el erotismo, ¿no? Entonces, que me preguntaba sobre la cuestión del padre, ¿no? Que es como Vargas Llosa pues, sufrió el abandono de su padre cuando era muy pequeño, se crió entre mujeres, y de pronto un día el padre apareció, que además tú tienes un artículo muy bonito donde hablas de esto. El padre apareció de repente y para él fue como algo muy ficticio, ¿no? Porque además cuando aparece ya se pone en su casa y le dice, este es tu padre, ¿no? Y entonces ya tienes que representar la vida como si él hubiera existido toda la vida. Y en la obra no aparece el padre como tal, pero sí aparece en toda su figura, su tribu familiar. Toda la familia, sobre todo de la madre. Y él decía que la figura de Mamae, de esta tía abuela, era para él lo permanente. Porque era una figura que enraizaba pues eso, el cariño, el amor, y también la permanencia, porque fue una mujer que al final pues no tuvo marido, no tuvo hijos, entonces una persona que siempre estaba en la casa y que además le contaba historias de su pasado, ¿no? Entonces es una obra de teatro muy tierna, con mucha ternura, que es algo que tampoco vemos tanto en la narrativa de Vargas Llosa, y está muy en el sentido es como una especie de homenaje a la ficción y a su hogar, que es donde él empezó a leer. Para él su hogar son los libros, en realidad, es donde él se sentía seguro, ¿no? Entonces es muy interesante. Y respecto a esto que decías de la obra totalizadora, claro, él en los prólogos a las obras de teatro dice que lo que quiere representar es el sentido de la fabulación. Es como, en realidad, lo que él quiere representar todo el rato es que es igual de verdadero la imaginación de Mamae, cuando ella se imagina que le pasan cosas, porque además como tenía demencia, pues se le iba a la cabeza y pensaba cosas y las decía en alto, es tan verdadero como la realidad cotidiana que le está sucediendo. Y es tan verdadero un tema serio como el tema que quiere escribir Belisario, que ahí está también con su crisis del realismo, de la novela realista y de todas las cuestiones ideológicas también. Es tan verdadero como, como estas cuestiones como más cotidianas o más familiares, más intrínsecas de la vida más íntima y no de la vida pública. Entonces, se supone que ahí va todo esto de la novela totalizadora, ¿no? Muchas gracias. Paco, quería preguntarte ¿hasta qué punto el ensayismo o la narrativa ha podido influir en tu obra? ¿Hay algún tipo de contacto, de conexión? ¿O una cosa es lo que uno lee, lo que uno le gusta, y otra cosa es lo que uno crea? No, a mí me influyó muchísimo, como dije antes, el libro La verdad la mentira, la mentira, que se puede, o la mentira o la verdad, ¿no? Da lo mismo. Ahí entendí yo por qué, por ejemplo, El extranjero es una obra de arte, porque es una obra clásica, mejor dicho. ¿Qué elementos hacen de una obra que trascienda en el tiempo y que sea clásico? Eso lo aprendí yo con Vargas Llosa. Porque Conrad, La línea de la sombra, es una obra clásica de la literatura universal. A mí me enseñó, pues yo creo que algo muy científico, que es el rigor en la literatura. Es decir, a la hora de escribir, intentar tener un rigor, una autoexigencia grande, porque no vale cualquier cosa. Otra cosa que guste más, guste menos, trascienda más o trascienda menos. Pero tiene que haber una honestidad de la escritura, y eso me lo enseñó Vargas Llosa, y por eso yo estaba de acuerdo. Hay elementos en él que a lo mejor no los entienden muy bien, pero es tan, como él hablaba, ¿no? Es tan jodidamente bueno, se nos jodió el peduno,
que a mí eso me parece un ejemplo maravilloso, como una frase tan vulgar, tan tabernaria, se convierte, deja de ser una frase de una novela y se convierte incluso en algo que hemos llevado a nuestra vida cotidiana. Se nos ha jodido el Perú, ¿no? Entonces, esa era la capacidad de Vargas Llosa, que evidentemente me ha influido, claro que sí. No, y a partir de esa pregunta, 700 páginas después, ¿no? Sí. No hay una respuesta clara, Sí. pero hay un diálogo de 700 páginas donde están todos los periodos y todos los personajes mezclados con un virtuosismo, y todo esto con una máquina de escribir, ¿no? Que es una cosa que uno no puede perder de vista, los medios técnicos que se tienen en esa época. Pablo, yo te quería preguntar, pero vamos, vosotros podéis interrumpiros y comentar lo que queráis, ¿no? Vamos a ver al Vargas Llosa del boom, ¿no? ¿Qué encaje tiene en el boom? ¿Qué protagonismo tiene? ¿Cómo lo valoras tú? Ahora que han pasado los años, haznos alguna reflexión. Bueno, Es tu periodo, ¿no? yo diría que el inicio del boom, hay quien sitúa en el inicio del boom en el triunfo de la Revolución Cubana. Donoso lo sitúa, porque es su amigo Carlos Fuentes, en la publicación de La región más transparente. Pero realmente el inicio del boom en términos editoriales y de mercado es la publicación, el premio de la Ciudad de los Perros y el inicio de la entrada de Seix Barral en la difusión de la literatura latinoamericana. Entonces ese es el momento, porque es el momento en el que en España nadie conoce nada de literatura latinoamericana. Aquí nadie conocía a Borges, no conocían a Cortázar, no conocía a García Márquez, todavía no era muy famoso, pero no se conocía a Alejo Carpentier, no se conocía a nadie. Se leía a Gironella y a Ángel María de Lera y gente así, que ocupaban, digamos, las mesas de novedades. Pero de literatura latinoamericana no se conocía a nadie. Entonces a Vargas Llosa se le conoció antes que a Borges o a Cortázar. Y el éxito fue tan grande que eso motivó que Seix Barral empezara a publicar más autores hispanoamericanos. Pero hay una cosa importante sobre la que creo que se ha insistido poco. Cuando Seix Barral empieza a publicar, no publica autores ni de literatura fantástica ni mágico-realistas, sino que publica autores realistas. Autores realistas, Vargas Llosa, y esto es algo sobre lo que no se insiste demasiado, quizá, que Vargas Llosa es el escritor realista del boom, el gran escritor. No comparte elementos ni mágico-realistas, ni fantásticos, ni siquiera metafísicos. Es decir, no comparte con Sábato, Cortázar, Borges, Asturias, Carpentier, ni los elementos mitológicos. Es un realista en el que no hay nada sobrenatural. No hay incluso los elementos míticos, folclóricos o, digamos, de las culturas prehispánicas, tienen una escasísima presencia. Entonces, eso es lo que gustaba en España y lo que buscaban los editores españoles. Un escritor realista que pudiera decir cosas que los escritores españoles no podían decir. ¿Qué es La ciudad de los perros? Una novela en la que se plantea la violencia, la crueldad y la injusticia inherente a una institución militar. Esa es la novela que no podía escribir un español, porque hubiera sido automáticamente censurada. Entonces, es por ahí por donde empieza el boom. El boom no empieza con 100 años de soledad, empieza con una novela realista. Y esto muchas veces tiende a olvidarse, pero en aquel momento lo que interesaba a Seix Barral eran las novelas realistas. Por eso, probablemente, a Carlos Barral, aunque nunca tuvo la oportunidad de publicar, según parece, 100 años de soledad, tampoco era la novela que más le gustaba, porque a él no le interesaba el realismo mágico, le interesaba más el realismo crítico, le interesaba el realismo con sentido político, pero que no tuviera, digamos, las limitaciones del realismo social español, que era técnicamente un poco atrasado y que, digamos, era bastante aburrido de leer y que por eso fracasó políticamente y fracasó comercialmente. Entonces yo creo que la publicación de La ciudad de los perros es lo que abre realmente el boom y en ese sentido la Casa Verde lo consolida rápidamente en 3 años, antes, ya digo, del éxito que ya es arrollador de 100 años de soledad. Y tú lo ves como una figura central del boom, ¿no? Pero tratando de perimetrar ese boom, ¿a quién situarías tú en ese núcleo duro de la nueva narrativa latinoamericana? A ver, claro, ahí están los 4, los que fueron llamados la mafia. Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez y Fuentes, vinculados por relaciones de amistad desde el 60 desde principios de los 60. Y estos 4 son los que forman el equipo. Y es el equipo que se lleva todas las atenciones, sobre todo desde el 67 con 100 años de soledad. Claro, eso sirvió para que los narradores anteriores
más viejos, tipo Borges, Asturias y Carpentier, empezaron a tener unos niveles de difusión que no habían tenido antes. Entonces empiezan a ser conocidos todos. Y no se habla de nueva novela, refiriéndose a autores que llevaban ya 30 años publicando, como Asturias, Carpentier o el mismo Borges. Entonces todos están en el mismo paquete, pero los que los que acaparan la atención de los medios, los que son las estrellas indiscutibles son esos 4. Y es que están, además es que son glamurosos, son elegantes, son cosmopolitas, están en Nueva York, están en París, y son los que hasta el año 71 están hasta en la sopa. Y eso, claro, generó todas las suspicacias, envidias y recelos, que es entonces cuando los empiezan a insultar, que si son mafiosos, que si se están recomendando unos a otros. Claro, no ayuda, por ejemplo, el hecho de que Vargas Llosa haga su tesis doctoral sobre García Márquez. Que la tesis doctoral es muy buena, pero claro, que hagas la tesis doctoral sobre tu amigo, pues hombre, digamos, no es recomendable para los estudiantes que están aquí escuchando, los que quieran hacer investigaciones de doctorado. Dejémoslo para el Tribunal Supremo. Exacto, pueden hacerlo sobre los profesores, eso sí, pero no sobre amigos, Entonces, claro, eso generó toda la oleada de negatividad y de polémicas que tiene lugar en los años ya 70 contra este grupito y en la que se atacó mucho a Vargas Llosa particularmente. Ahora voy a retomar una cosa de la evolución de Vargas Llosa, pero lanzo la pregunta a este extremo de la mesa para el profesor Nacho. En los años tuyos en Estados Unidos, ¿cómo era la recepción de Vargas Llosa allí? Bueno, yo alguna vez lo hemos comentado, de hecho publiqué un capítulo de libro en un volumen que editaste, ¿no? Yo en Estados Unidos realmente al que más se conoce, además fue también un éxito alrededor, fue Vargas Llosa, perdón, a García Márquez. Vargas Llosa realmente no es un autor especialmente conocido, yo creo que es conocido a nivel de la aula universitaria, pero a nivel popular, por ejemplo, yo cuando preparé el capítulo para el libro que tú editaste, realmente el autor que más arrasó era García Márquez. Luego quizás un autor que mucho después ha tenido cierto impacto, quizás haya sido Bolaños, sí, por supuesto sin llegar al impacto que tuvo Cien años de soledad, ¿no? Porque realmente Estados Unidos es un país bastante muy aislado, ¿no? Que realmente poco receptivo a otras literaturas. Con Latinoamérica, aparte, tiene una, en fin, lo estamos viendo en las noticias, ¿no? Una relación bastante peculiar a nivel social, político, en fin, la famosa política del patio trasero, ¿no? Con lo cual, yo te diría que quitando a García Márquez, que fue una cosa realmente arrolladora y que, en fin, ha influido, por ejemplo, a otra premio Nobel, a Toni Morrison, claramente, que fue el trabajo que yo hice, la canción de Salomón, es realismo mágico llevado a la comunidad afroamericana, ese hombre que vuela, ¿no? Que vuela, que vuelve a África. Pero Vargas Llosa, y mira que luego fue profesor en Princeton, en fin, con Toni Morrison, creo que también estuvo en Georgetown cuando estuvo el actual rey español, pero realmente a nivel popular yo te diría que casi nulo, como la inmensa mayoría de los autores extranjeros. Es que Estados Unidos, un país que está muy cerrado en sí mismo, lamentablemente, culturalmente, en fin, en parte se les va, ¿no? En Estados Unidos se traduce, creo que el nivel de traducción extranjera es el 3%, ¿no? O sea, el país que creo que menos se traduce es de todo el mundo, Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque saben que todo el mundo supuestamente leemos en inglés. Entonces nos interesa lo que se publica en el resto del mundo, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo comento a mis estudiantes, nos sale la lista de los libros del año, discos del año, son todos en inglés, ¿no? No existe, quitando Rosalía, que canta en 13 idiomas, pero no existe nadie más en el resto del mundo. Para ellos, el mundo es lo que se hace allí, ¿no? Digo, y por eso García Márquez rompió ese tabú, ¿no? Y ni siquiera con el premio Nobel en el 2000. Yo te diría que ni siquiera él eso. le pilla en Princeton, está dando clases de Carpentier. Hombre, yo he estado menos en Estados Unidos, pues yo te diría que ni siquiera eso, porque el Nobel ellos lo ven como una cosa muy lejana. Aparte que también en ese periodo se da la paradoja de que Estados Unidos se queja de que no se le premia nunca a un Nobel norteamericano. Lo ganó Morrison en el año 93 y no lo vuelve a ganar otro norteamericano hasta que lo gana Bob Dylan en el 2016. Han pasado, creo que son 23 años, ¿no? Soy de letras, pero en fin. Entonces, claro, se quejaban porque no nos dan el Nobel, que somos el país que manda en el mundo. Justamente, y de hecho, creo que el secretario perpetuo de la Academia Sueca comentó que era una literatura que estaba muy cerrada al resto del mundo y que de alguna forma la estaban castigando, ¿no? Que se tenían que abrir un poquito. ¿Por qué no gana el Nobel Philip Roth? En parte porque le pilla justamente esa época en la que la Academia Sueca castiga a Estados Unidos porque está totalmente cerrada a lo que se hace el resto del mundo. Y digo, y García Márquez, yo lo pude comprobar, es una excepción en los últimos, yo diría, 70 años. Y Vargas Llosa, yo me temo que lamentablemente ni con Nobel, ni siquiera con Nobel, tuvo nunca el impacto popular ni mediático que tuvo nunca. Claro, realmente García Márquez dio en el clavo, en fin, como también pasó en España luego, ¿no? Con 100 años de soledad.
pero yo creo que fue un caso único realmente. Con lo cual no ha habido un tornaviaje, una retroalimentación entre la generación perdida y la nueva narrativa latinoamericana. Ellos adoptan toda la influencia de Faulkner, Efectivamente, pero luego... ¿no? Hemingway, pero luego no... Mira, es que me he traído una bolsa. Ahí está Hemingway, ¿no? Ahí está, efectivamente. Sí, es que no sabía cómo meter la pregunta para enseñarle la bolsa. Mira, bueno, termino. Quizás el único escritor que ha tenido un éxito a nivel intelectual en los campuses fue Borges, que a partir de los 70 empieza a hacer giras. De hecho, hay grabaciones en internet, se dedica a hablar de, como sabía de todo, hablan de todo lo que le echen. Borges, pero a un nivel muy intelectual. Pero a nivel comercial y público, yo diría que García Márquez ha sido un caso único, pero casi te diría, de autores extranjeros. Es que uno ve en Estados Unidos y no se publica, uno va a mesas de novedades y no hay nadie que no escriba en inglés. Lamentablemente para ellos, yo creo, una gran pérdida. Yo siempre que puedo lo comento incluso en redes sociales, ¿no? Que se están perdiendo unos verdaderos festines literarios y culturales. Pasa con cine, pasa con música, pasa con todo. Es una pérdida cultural que tienen ellos tremenda, ¿no? Borges sí rompe, pero a nivel intelectual. Borges influye en... Es mucho más fácil de traducir Borges que un Carpentier, por ejemplo. Creo. Seguramente, yo ahí no digo... No digo que sea más fácil conceptualmente. Claro, pero por ejemplo, en la generación de autores postmodernos de los 70, Borges claramente jugando vamos a Paco, con la verdad, con la mentira, con la ficción, con la metaficción. Ahí Borges arrasa. Pero a nivel comercial y popular, yo creo que Borges no lo conoce prácticamente nadie, ¿no? Saliendo del campus, que sabe que Estados Unidos el campus es casi un mundo muy cerrado en sí mismo, ¿no? Que está físicamente separado de la ciudad, ¿no? Ahí Borges arrasa. Yo estaba en una universidad, aquí estaba Ángel Leiva, estuvo en Chicago conmigo, y ahí había estado Borges en los 70, y ahí realmente dejó un reguero interminable. Pero tú sacas a Borges, y en Chicago no lo conocía nadie, en la ciudad. En cambio, en la universidad sí que era un dios. Mientras que Vargas Llosa tiene el éxito, a García Márquez, el éxito comercial, pero también intelectual. Yo creo que eso no lo ha conseguido autores extranjeros, yo diría prácticamente ninguno. Yo diría en el último, de la Segunda Guerra Mundial para acá, yo, así ahora mismo no se me ocurre nadie que haya conseguido lo que consiguió a tu amigo Gabo, José Manuel. Te digo, y yo creo que Bolaños últimamente tiene un cierto impacto igual, a nivel más bien intelectual, en los departamentos. A nivel comercial, yo te diría que no. Creo que García Márquez vendió, no sé si fueron 1 millón de libros, que eso es una cosa inaudita. Claro, lo tradujo también el gran traductor del boom, que era Gregory Rabassa, ¿no? Que García Márquez comentaba de broma, supongo, que le gustaba más la traducción al inglés de Rabassa que el original suyo. Supongo que era que era para empatar, ¿no? Pero claro, yo quitando el ejemplo de García Márquez, yo no conozco a nadie, José Manuel. Digo, un tema que he trabajado mucho y siempre que voy a Estados Unidos voy a las mesas de novedades y es que es un desierto totalmente cultural, ¿no? Todo es autores en lengua inglesa, ¿no? La única primera edición que yo tengo de 100 años de soledad es la de Gregory Rabassa. En inglés, ¿no? En inglés, claro. Además se publica muy pronto, si no recuerdo mal. En fin, tú sabrás mejor que yo, que tampoco es normal que se publique una traducción en Estados Unidos tan pronto después de la edición original, ¿no? Volvemos con Vargas Llosa y con un aspecto, para que sea una pregunta transversal. Hay una evolución política muy clara en el caso Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa es un militante, en los años 50 es un militante del Partido Comunista Peruano, y además abraza con entusiasmo la Revolución Cubana. En el año 65, si la memoria no me baila, él participa en el jurado de Casa de las Américas y es un defensor de un postulado marxista y todo lo demás, ¿no? Y a raíz del caso Padilla, en el que Pablo ha trabajado mucho, estamos en el año 71, a partir del caso Padilla, pues hay una diferenciación, hay una separación enorme de Vargas Llosa, bueno, y de otros escritores, no solo... Por si alguien no sabe, coméntame un minuto en qué supuso el caso Padilla, ¿no? En fin, cómo surgió, ¿no? Pablo. Venga, digo... Bueno, perdón, es que era un minuto difícil. Venga, bueno, un minuto y medio, venga. Nada, en 1971 el poeta cubano Eberto Padilla fue detenido por el gobierno de Fidel Castro, supuestamente acusado de actividades contrarrevolucionarias.
Eso supuso un gran escándalo internacional y hubo una movilización de intelectuales que exigieron la libertad de Padilla y otros que defendieron a Fidel Castro. Entre los que exigieron la libertad de Padilla estaban Vargas Llosa y Carlos Fuentes, Octavio Paz y demás. Entre los que se mantuvieron fieles a Castro estaban Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y algunos otros. Saramago. Entonces eso rompió algunas amistades y rompió también, digamos, la unidad en torno al apoyo a la Revolución Cubana. Y ahí hubo, digamos, polémicas bastante agresivas y violentas y más de una amistad se rompió. Venga, gracias, perdón, pero un poquito... No, porque esto era hay una intrahistoria detrás que es muy interesante, pero bueno, lo dejamos para otro día, ¿no? El caso es que el caso Padilla divide a la intelectualidad completamente. Se llega a decir que el continente americano no es lo suficientemente grande para que vivan los dos escritores, ¿no? Uno está en México y el otro está, y Vargas Llosa está en Londres, ¿no? Y a partir de ahí empieza un deslizamiento, un escoramiento hacia posiciones neoliberales, que es cuando Pablo lo conoce y lo lee con gran entusiasmo. Pero es que además, incluso en los últimos tiempos, ya hay gente muy cercana llegaron a decir, o delante mía, ¿no? que eran cosas casi de la demencia senil, ¿no? Porque cuando en Colombia gana Petro las elecciones, por primera vez un partido de izquierda llega al poder, Vargas Llosa dice que los pueblos tienen que aprender a votar, ¿no? Es decir, porque, dando a entender que se ha equivocado porque tendría que haber votado al candidato del centro democrático, el candidato de derecha, con todas las implicaciones que eso tiene en un país como Colombia, ¿no? Es decir, que la deriva fue muy clara. Incluso hay una foto en la plaza de Colón, donde está Vox, está UPyD, está gente de Ciudadanos, Vargas Llosa está por allí, procura que no lo fotografíen, Abascal se acerca a él y él está incómodo, pero está ahí porque es un hombre muy educado. No, es decir, hay una deriva. Sin embargo, y esta es la cuestión que yo voy a plantear, su literatura siempre fue por otro lado. Siempre. Yo he leído de cabo a rabo a Vargas Llosa. Siempre fue por otro lado. No el ensayismo. Es decir, el ensayismo es una manera de apuntalar cada una de sus ideas. Y entonces recurre a toda una serie de popes, de intelectuales de la época que están defendiendo el libre mercado, casi la eliminación del Estado, la privatización de todo. Es decir, que en el ensayismo es de una coherencia aplastante, nos guste o no nos guste. Pero, sin embargo, en la obra literaria, hasta el último momento, hay un posicionamiento ideológico de compromiso con las clases más desfavorecidas. No sé, igual no estáis de acuerdo, pero así es como yo lo he visto, ¿no? Entonces quiero una reflexión entre dónde va el hombre público, el hombre que opina políticamente, que escribe en la contraportada del diario El País, el día de mayor tirada en el New York Times, en Le Monde, etcétera, etcétera, y el que escribe novelas que de alguna manera, ¿no? Está como si fuera un caso de bipolaridad, ¿no? En cuanto a la creación. Elena. Bueno, yo en este sentido sí que es verdad que estudiando el teatro, que precisamente se empieza a escribir en los años 80, una cosa que me llamaba mucho la atención es que en esa época, pues ya sabéis, en Perú se encuentra una de las épocas más terribles de la historia, yo creo, de la humanidad, que es el genocidio tan atroz que sucede con Sendero Luminoso y con las fuerzas paramilitares. Y realmente su teatro, que se escribe eso, se publican 3 obras en los años 80, es de imaginación, de fantasía, de elucubración, de fabulación. No hay un compromiso político, que sí lo hay en sus novelas. Pero una cosa que me llama la atención, por ejemplo, es que en la segunda obra de teatro, que se llama Katy el hipopótamo, hay un personaje que es Santiago, el de Conversación en la Catedral, y realmente este personaje sale de Conversación en la Catedral para tener un diálogo con una señora adinerada que se llama Cata Podestá, a la que le está escribiendo un libro, ¿no? Está haciendo de ghostwriter y realmente está haciendo algo que hizo Vargas Llosa, que además lo hizo, y yo tengo el ejemplar del libro que escribió simulando que lo escribía esta señora de alta alcurnia limeña, ¿no? Entonces, realmente en toda esta discusión que tiene con esta mujer,
mujer, pues él va echando abajo todas sus ideas comunistas, todas sus ideas que defendían pues esto que estamos hablando, y sin embargo pues se queda todo en una cuestión un poquito superficial y diría yo que hasta muy desesperanzadora, ¿no? Cuando él intenta meterse en estos temas en su ficción, yo veo que hay como una tristeza, una especie de desencanto consigo mismo, aunque hay que leer como muy profundo y muy entre líneas para ver ese desencanto. Y también otra cosa que pienso es que en sus ensayos me aparece que hay como cierto rencor, puedo decir. Por ejemplo, en La utopía arcaica, que escribe sobre José María Arguedas, a mí me parece un poco... No voy a utilizar puedo utilizar un poco la palabra agresivo, o sea, como que hay una especie de tono demasiado confrontador con una persona que claramente ha sido un escritor que él siempre ha admirado y al que le dedica un ensayo completo, ¿no? Entonces, ahí en esos rumbos me parece que ideológicamente se ve ese cambio, pero se ve siempre desde un lugar en el que yo noto que hay como mucho resentimiento. Y después también me parece que en sus novelas hay una cosa que sí que creo que se repite y que sí que creo que hay una cuestión ideológica detrás en sus novelas, más allá de, o sea, cuando empieza a ver el cambio ideológico, y que yo lo he estado estudiando y que es que lo extranjero siempre es el bien, ¿no? O sea, como que los personajes extranjeros que vienen por ejemplo, en la obra Lituma en los Andes, en las obras de teatro también aparece, el personaje que viene de fuera suele ser un personaje que de alguna forma arregla un poco la situación o tiene un punto de vista más tolerante, más equilibrado. Entonces, siempre coincide con que no son de su país, ¿no? Entonces, hay también como un resentimiento hacia su país que también está pues muy motivado por todas estas cuestiones. Neocolonial, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí es verdad que si lo vas leyendo, pues vas rescatando cosas, pero es verdad que nunca ha sido tan agresivo como ha sido en su política, no lo ha sido en su narrativa, y eso por supuesto. De hecho, en El loco de los balcones, que es una obra que escribe en los años 90, que la escribe cuando él se presenta a presidente de Perú y fracasa, y que además él cuando se presentó a esta candidatura, fue bastante... como diríamos, ¿no? Eso lo comentaba yo con las personas de Perú, que fue bastante desagradable en algunas de sus posturas, ¿no? Y sin embargo, esta obra es súper bonita, es súper tierna, y hay un personaje que es muy neoliberal, porque el personaje del loco de los balcones es un personaje que quiere guardar todos los balcones de Perú, que realmente existió, y los quiere conservar. Entonces como se ata a uno de ellos y dice que se va a quitar la vida si siguen retirando los balcones, ¿no? Y hay un personaje que es muy neoliberal, que quiere acabar con eso y destruir todo el patrimonio histórico, y ese personaje lo dibuja de una forma estereotipada como el malvado, ¿no? Entonces, pensando que está en una época donde apostaba por el neoliberalismo de una forma férrea, este personaje no lo dibuja positivamente. O sea, que estoy de acuerdo contigo con que eso no llega a calar completamente su ficción, pero algo obviamente sí. Sí, yo creo también que hay una especie de esquizofrenia. Es decir, él critica el poder en su ficción, en su obra narrativa, el poder, la corrupción, pero sin embargo intenta el poder, intenta conseguir el poder. Yo creo que Vargas Llosa no pasa metafóricamente por París. Yo creo que desde la resistencia hasta el mayo del 68, cuando aparece la figura del autor comprometido, esa especie de decálogo del escritor de izquierda y demás, esa lucha entre Sartre y Camus no la vivió Vargas Llosa, no la hizo suya, pero en aquellos momentos, sobre todo a finales de los años 60, era muy importante. Es decir, el comité ruso quería que hubiera una ciencia obrera y una ciencia burguesa. Evidentemente el litio, es difícil encasillarlo si es burgués o obrero, pero había manifiestos en los que se incitaba a una... Entonces, todo ese ambiente que los intelectuales franceses en los 60 marcaban el camino, Vargas Llosa no lo caminó. Y aparte de eso, él, en cierto modo, quiso ser un poco Camus, con la diferencia de que Camus escribió El hombre rebelde,
Camus se enfrentó al poder, a los poderes, a todos los poderes, y no quería el poder. Hay una anécdota preciosa cuando le dan el premio Nobel, llama a su madre y le dice: mañana me recibe el presidente de la República Francesa en el Liceo. Y le dice a la madre: hijo, eso no es para nosotros, ¿no? Entonces no tiene esa coherencia Vargas Llosa, porque no se enfrentó, sino que optó por un determinado tipo de línea ideológica más que oponerse al poder. Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, el tema es complejo, porque evidentemente son muchos años y la deriva de Vargas Llosa efectivamente es complicada. Yo creo que él, como se ha dicho, que ha mencionado Elena, el caso de Zabalita, yo creo que ya en Conversación en la Catedral Zabalita representa ya el intelectual desengañado. Es decir, ya hay un desengaño utópico ahí en el 69-70 que tiene que ver con su desengaño después de haber visitado la Unión Soviética, que la visita en el 68, y ya los primeros problemas antes del caso Padilla que había tenido con Cuba, que es cuando viaja... le piden que done el premio Rómulo Gallegos, que ha recibido para ayudar a la lucha cubana, y él dice: no, el premio para mí me lo quedo yo. Entonces, claro, desde Cuba le dicen: ¿cómo te atreves, que ha muerto el Che Guevara y tenemos que seguir luchando por la revolución en América Latina? Entonces ya ahí hay una serie de problemas que todavía no se hacen públicos. Es cuando a Vargas Llosa le empiezan a hablar de los campos de la UMAP. Él se entera de que existen los campos de trabajo para homosexuales en Cuba, y entonces ya en el 67-68 él empieza a estar desengañado con los diferentes experimentos del socialismo. Es decir, ninguno sale bien, ni el soviético ni el cubano. Lo que pasa es que eso luego se va a intensificar, y yo creo que como se ha dicho, hay un momento crucial que es la derrota electoral, que eso va a motivar un resentimiento muy profundo que se ve en el pez en el agua, donde es un odio a su país, como diciendo: me habéis traicionado. Perú me ha traicionado, yo vine a salvaros y me habéis traicionado, me habéis votado a eso, a Fujimori, y es lo que os merecéis, ¿no? Pero que eso tiene que ver con la polémica con Arguedas, y también estoy de acuerdo, porque yo creo que él está muy frustrado de que, en cierto modo, en Perú, el verdadero novelista nacional sea Arguedas y no Vargas Llosa. Y eso a él le duele, porque Vargas Llosa tiene toda la fama mundial, sí, el canon y el premio Nobel, pero el novelista peruano que realmente refleja lo que es Perú es Arguedas. Es Arguedas, claro, lo conocemos muy poco, porque hay que entender lo que es Perú para saber la importancia que tiene Arguedas allá. Y Arguedas es un escritor que evidentemente no se ha exportado bien, porque habla de una realidad muy compleja y muy distinta a la que conocemos nosotros del Perú. Mientras que Vargas Llosa, claro, es un escritor que ha estado por todo el mundo, que, claro, vivió en Perú, pero en el momento en el que se hace famoso deja Perú. Y está en Londres, en París y en Barcelona, y claro, desde ahí predicando, y eso también genera mucha antipatía en los peruanos que están en el país. Entonces, claro, Vargas Llosa, yo creo que en ese sentido sí tiene ese resentimiento de decir: bueno, tendríais que reconocerme más en el Perú porque yo soy la gloria nacional. Y sin embargo, probablemente en muchos sentidos es Arguedas el escritor que encarna de algún modo una supuesta esencia cultural patriótica, ¿no? Bueno, Vargas Llosa es muy bueno, sí, pero el nuestro de verdad es Arguedas, porque es el mestizo, porque es el bilingüe, porque es el que realmente ha penetrado la complejidad del Perú en el mundo quechua, en el mundo realmente indígena. Hay una cosa ahí que uno lee El pez en el agua. El pez en el agua son unas memorias que se mueven en dos niveles. Hay un nivel que se remonta a su infancia, ¿no? Y cuenta desde su infancia, va contando la experiencia con el padre, bueno, todo ese periodo de juventud, ¿no? Y luego hay otros capítulos que pueden ser los pares, ¿no? Impares, pares, y en los pares cuenta su experiencia como candidato del Fredemo, del Frente Democrático, que era un conglomerado muy conservador, ¿no? Y lo que uno deduce de la lectura y de los testimonios cruzados de los coetáneos es que aquello fue un delirio, ¿no? Porque Fujimori, todo esto estamos en el año 1990, Alberto Fujimori, el ingeniero, es un tipo que se la sabe toda y que va a los pueblos donde la gente no habla español, no habla nada de español, y él se maneja con el quechua y les habla de cosas inmediatas, de que va a traer una máquina, un tractor para poder sembrar las papas y para poder sembrar el maíz, no sé qué, ¿no? Y el otro le está citando a Adam Smith en los mítines, ¿no? Entonces, claro, es una cosa como que no había terminado de aterrizar
precisamente por lo que acaba de decir Pablo, que él está en un mundo muy cosmopolita, muy internacional, muy fuera de las raíces y de la problemática real que tiene el Perú, y todo eso desde luego lo va a marcar. Nacho, sobre esta cuestión ideológica, lo que tú hayas leído, lo que tú pienses sobre esto. Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, yo no soy experto en Vargas Llosa, pero quizá estaba pensando que luego quizás en cuestiones quizás éticas y de moral, ahí sí que era muy progresista. Por ejemplo, el matrimonio homosexual siempre lo defendió. Él siempre defendía que era claramente ateo. O sea, que es verdad que de nuevo volvemos a esa bifurcación que comentaba Paco, ¿no? O sea, que tenía también un poquito esa por ejemplo, cuando publicaba en El País, bueno, siempre defendía ese tipo de cuestiones, que estaba a favor, bueno, pues del matrimonio, por ejemplo, homosexual, en fin, que en ese sentido no rompía con muchos de los cánones de la derecha española, por ejemplo, que está tan ligada a la Iglesia Católica. Ahí, por ejemplo, él rompía por completo y ahí sí que era, yo creo, claramente librepensador, ¿no? De nuevo, justamente, otra paradoja de Vargas Llosa, ¿no? Que, bueno, por una parte, políticamente era muy conservador, pero luego quizás cuestiones de ética, por lo menos a mí me lo parece, era bastante, bueno, ahí sí que era, yo creo, bastante progresista, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, parece que hubiera como varios Vargas Llosa, ¿no? Luego, por ejemplo, uno de los ensayos, por ejemplo, sobre cultura, ahí es muy conservador, ¿no? Curiosamente, el hombre que publica la civilización del espectáculo, que critica la revista Rosa, lo acaba apareciendo en la portada de Lola, ¿no? Yo lo comentaba hace unos años en clase, que mayor paradoja que un premio Nobel aparezca en la portada de Lola. Que estamos reservando para ahora, pero eso no lo vamos a dejar pasar. Claro, pero justamente él que ha criticado toda la prensa rosa, ¿no? Digo, qué mayor paradoja, era un gran intelectual, pero a la hora de la verdad era tan humano como el que más, ¿no? Entonces, bueno, como digo, yo creo que es un hombre muy contradictorio, que eso para mí todavía quizás lo hace mucho más enriquecedor, mucho más complejo, ¿no? Que no fue realmente un autor claramente previsible, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, yo dentro de mi... Hombre, lo he leído, pero por supuesto, mucho menos que vosotros, es la visión que yo tengo de, por ejemplo, leía todos los domingos, ¿no? Cómo era Piedra de Toque en El País, ¿no? Como digo, a veces me sorprendía gratamente, claro, publicaban El País, que es supuestamente el órgano de la progresía española. Entonces, claro, es curioso, no publicaban al ABC. O sea que, luego, sin embargo, cuando fallece, parece que la derecha española se lo quiere apoderar. Como digo, un personaje que me parece que es bastante poliédrico, como digo, dentro de mi lectura, como yo soy norteamericanista, como sabéis, ¿no? Pero me parece muy interesante la figura de Vargas Llosa, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, buscando ahora información última para esta mesa redonda, Vargas Llosa muere porque tiene 89 años. O sea, le tocaba, punto. Pero sí que es verdad que ayudó muchísimo lo del COVID, ¿no? Es decir, parece que todas las derivaciones, la neumonía y una serie de complicaciones médicas vienen por el COVID, este COVID persistente que él contrae. Bueno, él en todo momento estaba en contra y alzó su voz y gritó contra el confinamiento, ¿no? Que es una postura criminal, ¿no? Porque los dueños de las empresas, los dueños de los bancos, perfectamente podían quedarse en casa, ¿no? Entonces hay una derecha muy extrema que lo que está planteando es que no puede haber confinamiento porque no se puede parar la actividad económica. Caiga quien caiga, es una guerra y van a caer los soldados, ¿no? Y él es un defensor de eso. Y sin embargo, él mismo va a terminar siendo víctima de esa circunstancia. Vamos a darle un giro. ¿Qué hora es? Antes de seguir avanzando. 8:15. 10 minutillos parece y luego eso. Preguntas. Sí, yo creo que... Pues yo creo. Porque me interesaba mucho un tema que tendría que haber salido al principio, pero yo he dicho, bueno, sale cuando sale, que son las influencias literarias de Vargas Llosa, que es un temazo, y Vargas Llosa como influencia literaria para los nuevos escritores o para otros escritores coetáneos, ¿no? Claro, pero yo creo que ahí hay un tema como... Elena, te va a tocar abrir fuego la metralla bibliográfica. Bueno, sobre inspiraciones de narrativas lo dejo a vosotros. En el ámbito del teatro, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que era un autor que le gustaba mucho Pirandello. De hecho, sus obras tienen mucho aparato metaficcional, ¿no? De esto del teatro dentro del teatro. También leía a Jean-Paul Sartre, también habla de Jean Anouilh. Le gustaba muchísimo ir a ver obras de teatro, que hablando de esto de la imprevisibilidad, os recuerdo que fue actor durante mucho tiempo y en realidad eso, y además era ya bastante mayor y de repente se embarcó en una gira de años con Aitana Sánchez Gijón, el director era Joan Ollé, y hizo La verdad de las mentiras,
con cuentitos, o sea, cuentos que iba él rescatando, iban poniendo. Después hizo Odiseo y Penélope, Los cuentos de la peste y también Las mil y una noches. Que a mí eso me pareció como una locura, porque Era muy mayor, además, ya era muy mayor, ¿no? y tampoco era buen actor, o sea, que realmente, pero no lo era, o sea, que no sé, me parece fascinante como de repente él habla de Dickens y los readings, ¿no? Que decía que admiraba mucho a Charles Dickens, que hacía este tipo de cosas, seguramente lo hiciera mejor, y lo criticaban mucho en su época, porque hacer de actor para un autor en esa época era como de tercera clase, ¿no? Y él, reivindicando a este señor y a Barico, que también lo admira profundamente, que Barico también hace esta gestión de mediador, es cuando él se lanza, ¿no? Entonces, a mí también me parece un personaje muy poliédrico en ese sentido, ¿no? Porque ya digo que no tiene sentido de ridículo, ¿no? Que podría tenerlo, pero no. Y respecto a influencia, mira, curiosamente hace poco, voy a hablar de una cosa muy cortita, leí una obra que se llama Urraca, Urraquita, Urraquitita, no sé si la habéis leído, ¿Cómo? Urraca, Urraquita, Urraquitita, de Jaime Rivarango, que es un actor que dicen además que es como el nuevo 100 años de soledad almeriense. Yo no le daría a lo mejor esa categoría, pero bueno, eso han dicho de él. Y me hizo mucha gracia porque en una presentación él dijo que mucha gente hablaba de García Márquez, pero que a él el que la había marcado era Vargas Llosa. Y decía que era precisamente por esta cuestión, porque en esta obra se ve mucho esta oralidad fingida, ¿no? Esta cuestión de la superposición de estilos, de que de repente pues eso, los personajes están hablando y de repente aparece otra escena en cursiva y esta que me parece una maravilla cómo lo gestiona Vargas Llosa en sus primeras novelas y entonces él comentaba que le daba mucha pena que no se notaba y que él todavía pues profesaba ese amor, ¿no? Y teníamos también, si nos vamos al Perú, a Claudia Salazar, Santiago Roncayolo con su Abril Rojo, que es maravilloso y que yo creo que bebe mucho, por ejemplo, de Lituma en los Andes o Historia de Maíta. Entonces, bueno, obviamente tiene un legado pues inmenso, ¿no? Yo muy brevemente voy a hablar de las influencias en él, que sin duda Faulkner, en lo que es la arquitectura de la novela, la estructura, los puntos de vista, la mezcla que decía de monólogo interior, el diálogo, todo eso Faulkner, y luego en la minuciosidad, Flaubert. Lo de Faulkner, hay una anécdota que yo voy a contar. Murió recientemente, hace unos días, Efraín Cristal. Era biógrafo de Borges, ¿no? O sacó una biografía sobre... Sacó una biografía de Borges, prólogo en Círculo de Lectores de La montaña mágica de Thomas Mann, un libro sobre un clásico sobre Vargas Llosa. Y yo lo conocí en el 91, creo recordar, en la Menéndez Pelayo, en los cursos de Santander, ¿no? Y él estaba con una beca Humboldt en Berlín. Había pedido la beca Humboldt porque allí estaban los Vargas Llosa en aquella época. Y entonces los Vargas Llosa, claro, le abrieron las puertas de su casa. Efraín era profesor en UCLA, en Los Ángeles, California. Y bueno, hicimos muchas migas. De hecho, me mandó los papeles para que yo me fuera con él. Lo que pasa es que en aquellos días me dieron la beca de investigación y claro, lo tuve claro, me quedé aquí, ¿no? con vosotros. Y entonces me contaba que el Vargas Llosa le había permitido abrir el baúl, tenía un baúl, y tenía un mazo de manuscritos, tanto de la Casa Verde como de Conversación en la Catedral, ¿no? Entonces, eran mazos atados con cuerdas, mecanoscritos, ¿no? Es decir, eran manuscritos escritos a máquina, ¿no? Y dice que estaban llenos por todas partes de referencias a la totalidad de la obra de Faulkner, ¿no? Bueno. Faulkner en tal novela dice tal cosa, ¿no? Faulkner tal, ¿no? Muchas veces decía que estas glosas estaban escritas en español, pero otras veces directamente estaban escritas en inglés, ¿no? Por la importancia que Faulkner llega a tener, sobre todo en ese periodo. Luego voy a decir otra cosita más, Pablo, sobre las influencias de Vargas Llosa y Vargas Llosa como influencia de otros que tú conozcas. A ver, se me ocurre... Yo quería decir una cosa importante, bueno, no importante, no sé si es importante, pero les tengo que decir, que una novela como Conversación en la Catedral, o incluso una novela como La Casa Verde, hoy en día no se publicarían. Es decir, es importante entender que los niveles editoriales de exigencia de aquellos tiempos no son los de hoy.
Es decir, ese tipo de novela tan compleja y tan técnica, hoy un editor te lo rechaza. Y el propio Vargas Llosa dejó de escribir esas novelas tan complejas. La fiesta del chivo no es tan compleja como Conversación en la catedral. Es importante entenderlo. Es decir, hoy en día ese tipo de productos tan sofisticados, los editores los rechazan. Imagínate si es el Premio Planeta, ¿no? Es decir, otra cosa ya de espanto, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? Que lo que hizo Vargas Llosa, no sé si es inimitable, pero ya no se imita. O sea, evidentemente Alonso Cueto, Roncagliolo, es decir, hay escritores que han seguido esa línea de realismo crítico y tal, pero los niveles de complejidad y de sofisticación de una novela de 1000 páginas, que recordemos que Conversación en la catedral cuando se publica en 2 volúmenes. En 2 volúmenes, que es una cosa que hoy en día, y con la letra pequeñita, no como las novelas de hoy con esos márgenes que tienen y con una letraza enorme como que lo veas a 10 metros, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hacía entonces Vargas Llosa, esa influencia real de los años 60, la tuvo quizá en escritores que empezaban entonces, yo pienso en algunos españoles, como Juan Goytisolo, sus novelas Señas de identidad y las siguientes. Es decir, habría que ver, y no es fácil de determinar, si La ciudad y los perros influyó más o menos en los españoles que Tiempo de silencio, que sale más o menos al mismo tiempo. Si son las 2 novelas, digamos, modernas, que rompen con lo que se hacía antes y que, digamos, cambian la dinámica en la novela española, hablo de la española. Después vienen Goytisolo, Marseille y demás, las novelas, digamos, más complejas que hacen. Entonces, sería un tema interesante y no, que yo sepa, no está estudiado completamente, es decir, cuál de los dos es el que realmente marca el modelo que van a seguir los novelistas españoles. Si cuando Goytisolo o Marseille o Caballero Bonal escriben sus novelas ya lejano al realismo social, están pensando en lo que ha hecho Martín Santos o en lo que ha hecho Vargas Llosa. Yo tengo la sensación de que piensan más en Vargas Llosa porque con Vargas Llosa se vendía más. O García Márquez. Claro, pero todavía no ha llegado García Márquez. O sea, si es La ciudad de los perros, el 63. O sea, luego García Márquez, claro. Agatha Ojo de Gato. Eso, es Agatha Ojo de Gato. Conoce mucho Martín Santos, ¿no? ¿Nos puedes comentar algo quizás sobre el tema? Sí, bueno, viendo, yo es que lo leí muy posterior, ¿no? Pero viendo lo que estás comentando, Pablo, es evidente que alguna influencia tenía, ¿no? La novela Tiempo de silencio es lo más moderno que se escribe en España, sobre todo en aquellos años, era una ruptura absoluta. Es sorprendente que un médico, un psiquiatra, pues tuviera esa visión literaria, ¿no? Y claro, yo creo que sí, y que Vargas Llosa conocía Tiempo de silencio, seguro, de alguna manera. Yo leí la novela en el instituto, como todo el mundo, porque entraba en la selectividad, lo que ahora sería la EBAU, ¿no? Y la estoy leyendo ahora otra vez. Sí. Y me parece más sorprendente todavía. Es absolutamente sorprendente y además ese juego con la censura, ¿no? Literalmente hay ratas, ¿no? En la novela hay ratas, claro. Y en el franquismo hay ratas, ¿no? Y bueno, Colón, a mí me parece una novela importante que hoy no se publicaría. Estoy de acuerdo. No, seguramente. Yo tengo aquí una lista hablando para ver las influencias, porque claro, está La generación perdida, pero especialmente Faulkner, ¿no? Pero también Hemingway deja su impronta en algunos momentos. El gusto, por ejemplo, que tiene por la novela de caballería, ¿no? Por los Amadís, Belianise, por Tirarlo Blanc, ¿no? De hecho, hay un texto muy famoso que le dedica a García Márquez, que es Amadís en América. Todo eso es muy interesante. Pero he encontrado un dato que creo que es importante, y es cuando él hace de director de colecciones, ¿no? Vargas Llosa colaboró en varias ocasiones con Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, ¿verdad? Y sacó 2 colecciones. Entonces yo me he puesto a buscar los datos. Primero sacó la Biblioteca de Plata, yo tengo bastantes ejemplares en casa, del año 87 al 89, que incluye 25 títulos, y luego le va a añadir, esos 25 títulos llevan un prólogo suyo, ¿verdad? A los que le va a añadir 12 textos más, y que se va a publicar luego en un volumen con el título La verdad de las mentiras en 1990. Ese es el origen de La verdad de las mentiras, ¿no? Y eso es en el 87-89. Y luego, en el 2001 al 2004,
publica otra colección que se llama Maestros Modernos Europeos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Biblioteca de Plata, fíjense, Thomas Mann, James Joyce, Virginia Woolf, Scott Fitzgerald, Nabokov también está, ¿no? Nabokov también está. John Dos Passos, Hermann Hesse, Faulkner, Aldous Huxley, Henry Miller, Elias Canetti, Graham Greene, Albert Camus, Moravia, John Steinbeck, Max Fried, Nabokov, Pasternak, Lampedusa, Günter Grass, Yasunari Kawabata, Doris Lessing, Alexander Solzhenitsyn, Heinrich Böll, Saul Bellow, Hemingway, ¿no? Es decir, la lista, claro, muchos de ellos son coetáneos, pero son coetáneos a los que ha leído en tiempo y que de alguna manera le han servido para formar el entramado de su propia literatura. Bueno, yo creo que con la hora que es vamos a darle paso, Nacho. Sí, por favor. Bueno, como es un tema tan fascinante y tenemos el aula tan bien concurrido hoy, por favor, ahora momento para preguntas, dudas, sugerencias, matices, desacuerdos. Y dejamos a la Preisler para el final, pero lo vamos a sacar, no os preocupéis. Que está preparado todo dentro de la bolsa de Hemingway. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera hacer? Ahora es un momento, tenemos a 4 grandes expertos en el tema. Venga, sí, una pregunta ahí. ¿Cómo están? Primero que todo, muchas gracias. Y yo vengo de Colombia. Y mientras ustedes hablaban, pensaba mucho sobre la extranjería, justo, y sobre cómo estos grandes exponentes del boom pueden hablar como hablan de Latinoamérica porque están fuera de Latinoamérica. A mí como colombiano me sorprendió mucho cuando vine por primera vez a España y el profesor José Camacho me dijo: 100 años de soledad es la más grande obra escrita en español después del Quijote. Eso nunca se lo dicen aún en Colombia, porque en ese momento de esas tensiones políticas, donde el mundo de Franco era una hispanidad a seguir y el mundo de Cuba y el Premio Casa de las Américas era otra hispanidad, Colombia estaba mirando hacia el progreso, hacia la tecnificación, y las obras de esos grandes escritores del mundo se están advirtiendo sobre el peligro del imperialismo norteamericano. Entonces, es curioso cómo ellos pudieron escribir lo que escribían por estar aquí en el extranjero y lo que hicieron por, digamos, esa España, porque si recordamos, pues, Barral y ellos se movían desde Cataluña, ¿no? Que era tierra poco favorecida por el franquismo. Entonces, pareciera que España estuviera usando la España ideológicamente en contra del franquismo, estuviera usando a estos representantes latinoamericanos para tener un español o un espejo en Cuba que lo salvara de esto. Pero en Colombia no estábamos mirando a estos artistas del boom, estábamos mirando a España como ejemplo a seguir desde el punto de vista militar, tecnológico, y es raro como cada quien sale de su país para hacer otra cosa y por todo esto pues ellos terminan no entiendo el español, pero mucho desde aquí de España, pero en Latinoamérica su recepción tardó un poco porque claro, la prensa todavía y la literatura hasta hoy en Colombia están supremamente manoseadas, que uno no puede confiar casi en lo que dice un colombiano dentro de Colombia. Entonces, por eso, y me imagino que de igual modo en la época no se podía confiar mucho en un español que hablara desde dentro de España, sino que había que mirar a Cuba, que era otro modelo de hispanidad. Se me pensaba eso mientras escuchaba la conversación. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres contar algo? Muy buena reflexión. Sí. Me parece súper interesante lo que dice, muy iluminador, la verdad. Y también pasa cuando una es crítica, ¿no? Y viene de fuera y hace de crítica literaria de un personaje que no es español, como yo cuando he ido a Perú un poco a conocer el país, porque realmente me siento como una extranjera y ciertamente invasora, ¿no? Que estoy ahí hablando de un autor que ni siquiera es de mi tierra. Me pasaba muchas veces una mezcla entre admiración, porque estaba trabajando algo de fuera, y también era consciente de mi ignorancia, porque claro, allí los escritores están muy mezclados con la política. Y que quizás aquí en España no sentía yo eso. Y entonces cada vez que hacía algún tipo de conferencia me preguntaban directamente por política, cuando además mi tema, al ser la obra dramática, no se mete mucho en estos temas, ¿no? Y fue allí cuando empecé a aprender un poco también cómo entender estas lógicas, y me parece muy interesante que
tu comentario porque realmente hay que contextualizar muchísimo, ¿no? Estos movimientos, ¿no? Uh-huh. ¿Más preguntas, más dudas? ¿Comentarios, sugerencias? Venga. Solamente quería ayudar, no sé si lo habéis mencionado, pero en Alcalá de Henares, el Archivo General de la Administración, está el depósito de Carmen Balcells, que fue la representante literaria de Vargas Llosa y muchos otros. Entonces hay un archivo impresionante. Entonces animo a investigadores y a estudiantes que le metan mano, porque están todos los manuscritos que le enviaba a Vargas Llosa y muchos otros escritores a Carmen Balcells, contratos, cartas privadas. Una parte está accesible, otra no, pero creo que hay una dimensión tanto literaria como de la sociología de la literatura que está todavía por descubrir y por investigar. Así que yo animo a todo el mundo que esté interesado a que le meta mano al archivo de Carmen Balcells, en concreto de Vargas Llosa, que estamos hablando hoy, pero también de muchos otros escritores que están allí todavía prácticamente vírgenes, ¿no? Esos archivos. Eduardo, muchas gracias por ese comentario, porque además vienes a rescatar un nombre que no había salido, que es el de Carmen Balcells, ¿no? Que además es con Vargas Llosa con el que ella decide apartarse de Seix Barral para montar su pequeña agencia con la mujer de Barral, ¿no? Hay un libro iluminador, muy interesante, por la información que aporta de primera mano, de Carmen Riera, que es Carmen Balcells, traficante de palabras, que publicó hace unos años en la editorial Debate, y cuenta un poco pues, todo este intramundo, las negociaciones, cómo se vean unos escritores a otros, los odios, las fobias, el problema con Donoso, que era un escritor con muy mal encaje en todas partes, ¿no? Ese tipo de información. Bueno, a los que nos dedicamos a esto, pues resulta, por lo menos para trazar, no sé si una parte literaria, pero sí una parte sociológica, que es como el ecosistema donde nace estas relaciones literarias, ¿no? Así que muy interesante eso de invitar al archivo, ¿no? A buscar, ¿no? Y aparte que, si no me equivoco, creo que también en Alcalá, Eduardo, están los archivos de censura, con lo cual ahí se puede ver lo que se echaba en lápiz rojo, esto sí, esto no, que es un tema fascinante. Yo he trabajado en la parte de Estados Unidos y realmente es una mina para investigadores, para tesis, TFMs, en fin, si hay alguien aquí de doctorado, efectivamente la idea de Eduardo es magistral. Ahí para trabajar salen trabajos sin parar constantemente en Alcalá, en el archivo de la Administración. ¿Más preguntas, dudas? Venga. No nos faltan ideas, ¿eh? Clara. Justo en ese mismo sentido, al oírlo de Lada, quería preguntar eso, cuál fue un poco la recepción desde el punto de vista de la censura de esas primeras obras. Bueno, La ciudad de los perros, hay una pelea con la censura que eso lo explica Carlos Barral en las memorias, se lo explica muchas veces, porque claro, hubo dificultades y negociaciones muy complejas para sacarla. Y a veces eran cuestiones muy tontas, ¿no? Sí, cuestiones léxicas, ¿no? Como que no podía decir de este militar que era una ballena, sí, que era muy gorda, entonces había que buscar un sinónimo que fuera cosas así, porque los censores españoles en realidad eran muy tontos, ¿no? Claro, si lo que era sexo y religión y política lo veía muy claro, pero las ironías no las pillaba. Había pelo y alegría. Exacto, ¿no? Entonces la ciudad de los perros hubo dificultades con el texto de José María Valverde que acompañaba la primera edición. Entonces, bueno, hubo dificultades, pero costó y salió al final. O sea, luego las otras ya tuvieron menos dificultades, porque las siguientes novelas ya son posteriores a la Ley Fraga. Entonces ya la censura funcionaba de otra manera. Entonces no tuvo, que yo sepa, tanto problema. Pero con La ciudad de los perros sí hubo una pelea ardua para sacar el libro. Hay un libro monumental en el que participó mi querido colega, que lo coordinó Joaquín Marcos, su director de tesis, con Jordi Gracia, que es La llegada de los bárbaros, ¿no? Es un volumen de 1500 páginas de letras abigarradas, donde se estudia cómo fue la recepción, ¿no? A través de la prensa escrita, también a través de... Hay un capítulo dedicado a la censura también, sí. Un capítulo dedicado a la censura, y también cómo fue las revistas literarias, y por supuesto habría que incorporar los programas de televisión, la radio, de cómo fue la llegada de esta gente, porque claro, una novela como El señor presidente, que se había publicado en el año 46, que es un clásico de la novela de la dictadura, no se iba a permitir que se publicara así como así. Creo que fue en el 77, ¿no? Cuando circulaba clandestinamente en las trastiendas de las librerías, ¿no? Pero no se iba a publicar así como así, ¿no? ¿Más cuestiones? Venga, sí. Yo quería hablar de un legado que Vargas Llosa pienso que ha tenido, por lo menos a mí como lector, es la forma en la que se ha ido a transmitir
la pasión por el oficio de escribir, la escritura como oficio. Es decir, hay otros escritores que uno los ve inspirados de alguna manera por una musa o que están pero tú, en muchos libros se ve que ahí hay un escribidor, aparte de un escritor, alguien que está, un trabajador de la escritura. En ese sentido hay algunos libros que claro, uno los lee y dice que hay alguien que es un currante. De hecho, cada uno tenemos nuestro libro favorito de Vargas Llosa. Para mí es La guerra del fin del mundo, que creo que para él también fue un libro a lo que él dice que le dedicó, que lo sudó. Y bueno, me gustaría si alguno de vosotros tenéis alguna opinión sobre ese libro, pues que la dijera. Yo para mí es que es mi libro favorito. Pues debe ser de la no sé si la segunda o la tercera mejor novela suya, basada en los textos de Euclides de Acuña, La guerra de los sertones, Brasil, ¿no? la historia de este Santón, una cosa que además nace, hasta donde yo recuerdo, nace como una telenovela. Era el guión de una telenovela que se frustró en algún momento, porque la novela es del año 80 y ahora no tengo la lista, la tenía aquí todo el tiempo, del año 81 por ahí. Y él viene de esta cosa de introducir el humor y de introducir lo melodramático. Usted ha dicho un ejemplo de escribidor, yo voy a matizar una pequeña cosa, porque cuando él utiliza el término escribidor se refiere al escritor de literatura popular, ¿no? A las Corintellado de la época, ¿no? Entonces, Pedro Camacho, que es el protagonista, uno de los dos protagonistas de la tía Julia y el escribidor, Pedro Camacho lo que se dedica es a componer radioteatros, las radionovelas que enloquecieron a varias generaciones de españoles, incluido el que habla ahora mismo, ¿no? Entonces el escribidor es el que hacía novelitas del oeste, el que hacía novelitas de guerras, el que hacía novelitas de ciencia ficción, ¿no? Y que era de consumo rápido. Ese es el escribidor frente al escritor, que es el que usted reivindica, profesional, con horarios de oficinista, ¿no? Incluso Onetti, ¿no? Fue Onetti que llegó a decir que la relación suya con la literatura era de amante, ¿no? Y que la de Vargas Llosa era un matrimonio bien avenido, una relación casi profesional, de un matrimonio profesional, porque de forma rigurosa, no sé si era de 7 a 3, escribía, ¿no? Y ahí se podía caer una bomba de neutrones que no lo distraía, ¿no? No lo distraía, ¿no? Sin embargo, bueno, pues otros escritores pues tienen esta relación mucho más... Y también fue muy prolífico, en fin, yo por lo que sé, en todos los géneros. Impresionante. Sí, me ha sorprendido en teatro todo lo que publicó, y es ¿no? interesante que cuando escribe La guerra del fin del mundo también, eso, acaba de escribir La tía Julia del escribidor, después escribe obras que son más ligeras, o sea, aunque están siempre magistralmente escritas, pero son más ligeras, y a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Que es capaz de escribir pues, La fiesta del chivo, La guerra del fin del mundo, bueno, todas las que hemos estado mencionando como más gruesas y más densas, y después escribe una novelita ligera porque a él lo que le gusta es escribir, y estoy de acuerdo contigo con lo que decías de su apología por la escritura, ¿no? Me acuerdo de Catá, un joven novelista, y de todas las periódicos que ha dedicado a hablar de la ficción. Para mí era como un niño, por eso yo creo que hizo lo de actor, porque para él tenía un sentido como muy inocente de la capacidad de la escritura, que yo creo que viene de su infancia, ¿no? Que viene de ese trastorno que tiene él con su familia y de hecho con su padre, que durante una época él se refugió en los libros y en la escritura, entonces para él fue su salvación. Entonces él lo reivindica hasta el final de sus días, y me parece sí que es logioso decirlo, que se dedica todos sus días a hablar de este oficio, ¿no? que le tiene tanto amor. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿No? Yo quizá brevemente quería plantearos, hablando del legado, no sé, por ejemplo, el que suerte ha tenido Vargas Llosa se ha llevado a la pantalla, por ejemplo, creo que de Pantaleón, creo que hay 2 versiones, luego también tiene una sobrina, creo, ¿no? Claudia Llosa. En fin, aunque sea brevemente, porque es tarde y no queremos agatar a nuestro respetable público. ¿Cuál es el legado audiovisual que queda de Vargas Llosa? En fin, me acordaba, por ejemplo, cuando hablabas del folletín, ¿no? La cultura popular, que queda realmente, y también, por ejemplo, como actor en el teatro, ¿hay realmente alguna adaptación que sea salvable, que es un tema siempre, en fin, espinoso, ¿no? En fin, de Vargas Llosa, ¿se os ocurre alguna que realmente sea memorable? Yo no suelo ver versiones cinematográficas porque me contamina mi imaginario. Y a veces tengo que verla porque me dice, oye, queremos que hable en una conferencia
entonces ahí no me puedo escapar. Ni siquiera la serie de 100 años de soledad tampoco la has Me visto. niego. Te has negado. Muy bien, muy bien. Me niego. Un hombre coherente. Me niego porque yo tengo en mi imaginación cómo son ellos, ¿no? Remedios la Bella Y- es de una manera. Claro, No se puede cambiar. No. Entonces, por ejemplo, yo sí he visto varias, pero a mí me gustó Pantaleón y la Visitadora. Me gustó, ¿no? Pero hay dos. Y además, dos pantalones, ¿no? la original, la primera, Esa la que que está bien, ¿no? actúa Sacristán, esta ¿era? colombiana de la que está enamorado medio planeta, que es Angie Cepeda, en aquella época, pues ya tiene años, ¿no? Y a mí me parece que estaba muy bien conseguida. Es que hay novelas que son, yo creo que relativamente fáciles de llevar al cine. Y hay cosas que son relativamente fáciles de llevar al cine. Por ejemplo, yo creo que es fácil llevar al cine los paisajes de Macondo, la naturaleza. Es fácil. Todo el que está en Colombia y se ha dado una vuelta por esos platanales y esa naturaleza indómita y lujuriosa, sabe que poner la cámara ahí es relativamente fácil. Lo difícil es que lo que funciona en literatura no tiene por qué funcionar en el lenguaje fílmico. Es decir, todos los recursos del realismo mágico fallan estrepitosamente. No hay una escena, por ejemplo, en Como agua para chocolate de Laura Esquivel, que es un libro lleno de recetas y la trama argumental de la Revolución Mexicana está conectada con las recetas de cocina. Y entonces el personaje, creo que era Gertrudis, está en una regadera, una ducha, y está pensando en el amante y se enciende y aquello arde, ¿no? Es un fuego debajo del grifo. Pero en el cine no funciona. Sin embargo, en la novela es una cosa apoteósica, ¿no? No sigas. No, pero no sigo más porque es la hora. Acabamos la pregunta. Yo quería terminar con una cosa Venga, sí, cuando... No, yo no voy a terminar con la preble porque... ¿Pero cómo que no? Porque esa señora no me interesa nada. Me Yo sí, contó... yo sí, Sexo yo sí y ya quiero. está. Entonces yo termino al final. Mira, ahí hay una pregunta. Ya Paco también quiere... Sí. Adelante. Buenas tardes. Bueno, yo conocí a Vargas Llosa en el año 2017 en Senegal. En Senegal, sí. Empecé a trabajar sobre su primera novela, La ciudad de los perros. Y actualmente estoy llevando a cabo una tesis de doctorado haciendo una comparación entre tres de sus novelas. La combinación en la catedral en la que aparece la dictadura de Manuel Díaz, la fiesta del chivo con la dictadura de Rafael Trujillo, y por último, Tiempos Precios, en la que aparece la dictadura de Carlos Castillo Armas. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué no se censuraron las novelas de Vargas Llosa en las que aparecieron los nombres de los personajes históricos como Trujillo y Castillo Armas? ¿Por qué no? ¿Por qué no se censuraron? Los nombres de los dictadores. Bueno, hombre, tampoco. Primero que hombre, la familia de Trujillo va a poner la demanda, hombre, eso está un poco complicado. Y luego que él, aparte que tiene un equipo de abogados impresionante que le va a defender. Él sufrió presiones. Es decir, lo primero es que la fiesta del chivo, que ha sido una obra ensalzada como la quinta esencia de la literatura, yo creo que está en un rango un poquito por debajo de sus grandes novelas. Y me parece que es como una novela, una gran novela, es una novela Vargas Llosa, pero es una novela escrita un poco a destiempo porque el proyecto de novelas de la dictadura era de los años 70, ¿no? En el 74 está Yo el Supremo de Roabasto, en el 75 está El Otoño del Patriarca, en esa misma fecha Carpentier publica El Recurso del Método, y había un proyecto de hacer una novela sobre la dictadura. Entonces, él lo hace después porque venía de haber publicado en el 69 Conversación en la Catedral, que en el trasfondo es la dictadura de Odría. Lo que él contó y lo que sabemos por los comentarios que se publicaron es que él sufrió todo tipo de presiones de gente que estaba viva, ¿no? de la época de Trujillo, y que de alguna manera pues intentaron frenar o que cambiara. Hubo gente del entorno de Joaquín Balaguer, del presidente, que trataron de que Balaguer no apareciera. Eso ocurrió. Vargas Llosa, en ese sentido, era intocable. ¿Quién iba a meterse, impedirle que publicara, ¿no? Paco, tú querías leer un texto que has traído, ¿no? ¿Lo quieres leer? No. ¿Comentar algo? No, bueno, para no simplemente que Vargas Llosa, que era un realista crítico y que, bueno, que combatía el realismo mágico, pues yo lo he visto una sola vez en mi vida. Y lo he visto en la iglesia de San Lorenzo de mi barrio, que iba con Madame Bovary. Yo no le llamo Preisler, Madame Bovary. Y fui a recoger a mi hija, que era pequeña, había salido de Nazarena, y fui a recogerla, y dentro de la iglesia estaba Vargas Llosa.
Es cosa de realismo mágico, ¿no? Absolutamente. Magistrado, venga. Yo voy a terminar con una recomendación literaria. Empieza a haber ya muchas novelas sobre estos escritores. Es decir, los escritores como personajes, ¿no? Yo estoy recopilando ahí datos y datos y datos para cuando me haga mayor escribir un libro que va a ser un bestseller. Ya advierto, os lo advierto. Bueno, así por recomendarle Irma del Águila, que es una escritora peruana, publicó hace unos años La isla de Fushia. Fushia es un personaje de origen japonés que es el que se dedica a explotar a los indígenas en las caucherías, ¿no? Es un tipo absolutamente, es un villano y un malvado en torno a la Casa Verde, que es el prostíbulo de la novela, La isla de Fushia. Giovanna Poyarolo, que además es profesora en la Universidad Católica, Poyarolo, esta estuvo casada con un director de cine, ahora se me ha ido el nombre, Osvaldo Lamborghini, no, ese no es el escritor. Bueno, publicó esta novela, Toda la culpa la tiene Mario. Porque cuenta una historia real. Ellos tienen un club de lectura y habían invitado a Vargas Llosa pues, para que opinara sobre la novela que iban a comentar. Y a Vargas Llosa no se le ocurre otra cosa que abandonar a su mujer e irse con la Presley. Con lo cual, claro, el club de lectura se quedó sin el invitado especial y todos lo odiaron, ¿no? Entonces, esta novelita es el odio del club de lectura hacia Vargas Llosa porque han perdido su eso. Y luego hay un episodio ocurrido, es un episodio donde se mezclan cuestiones políticas, pero también muchos celos y que acaba con un puñetazo por parte de Vargas Llosa a García Márquez. Yo tengo en mi casa un óleo enorme, no lo tengo puesto porque no tengo pared, donde se ve a García Márquez con el ojo morado, ¿no? del puñetazo. Y hay una novela sobre ese episodio y sobre la relación de Vargas Llosa con García Márquez, de Jaime Bailey, que es otro de nuestros odiados favoritos, ¿no? Peruano, peruano, que es Los genios de Jaime Bailey. Bueno, estas tres recomendaciones... Que creo que no le gustó nada a Vargas Llosa, si no me equivoco, ¿no? No, digo que era una porquería, que aquello era basura literaria, y Bailey había sido el protegido de Vargas Llosa, pero dijo que era basura, que aquello todo era mentira. Pero claro, sí es una novela, o sea, él mismo estaba cayendo en la contradicción, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que... Bueno, pues sí, perfecto. Simplemente para decir que yo siempre he pensado que la vida de Vargas Llosa es un realismo mágico. Eso no cabe la menor duda. Hay un círculo desde su concepción a contramano, su niñez a contramano, el padre cuando le dicen que ha muerto el padre y luego en la adolescencia conoce al padre a contramano todo, su vida, todo, y al final, incluso si hablamos hasta cuando la echa la China, lo echa de casa, es que su vida es eso, una novela. Una novela. Un culebrón, como Pantaleón, ¿no? Casi, prácticamente, ¿no? Bueno, pues con permiso de la mesa, vamos a concluir. Creo que ha sido el acto más extenso que hemos tenido hace mucho tiempo y eso es una buena señal, además muy concurrido. Gracias primero a nuestros cuatro invitados, a la profesora Elena Guichot, a la que de nuevo reitero haber conocido, un placer, ¿de acuerdo? Espero que no sea la última vez que vuelvas a tu facultad. A Paco Gallardo, gran amigo, gran novelista, gran médico también, como ya nos ha comentado José Manuel Camacho. De nuevo, gracias, José Manuel, por estar siempre que te lo pido. Y al igual que a Pablo Sánchez, ha sido un placer. Yo que he leído a Vargas Llosa y he aprendido muchísimo esta tarde, que realmente para eso se montan estos actos, para aprender, para abrir la mente. Y bueno, invitarlos. Los actos se graban todos, dentro de un par de semanas estarán disponibles en la red. Y la semana que viene, como digo, el jueves no, pero el martes estará aquí a las 7 la poeta María Alcantarilla. Y en el futuro, cuando quieran venir a un acto, están todos en las redes sociales de la facultad y si no, en la página web. Así que muchísimas gracias y que viva Vargas Llosa, ¿no?